Y esto nos habla que entonces viene por todos, que es tan justa que inclusive tiene que venir hasta por un recién nacido, que tenían una sotana y que hablaban de niños y empezaron a cuestionar mucho sus creencias, la fe de la Iglesia Católica de manera ciega, y permitieron abrirse a otro tipo de creencias, como en este caso la Santa Muerte. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Caíste en algún exceso? Pues a mí me pasaron varias cosas que son algo personales, pero sí me pude entender en eso. Por ejemplo, Santa Fe, y no hay ningún altar. O sea, realmente la Santa Muerte es como para las personas de bajos recursos. No quiero ser clasista ni nada, no lo hago con ese afán, pero yo en mi investigación de campo me he dado cuenta de esto. No, sí tienes razón en esto, yo no te lo tengo que reconocer. ¿Cómo es un correcto altar a la Santa Muerte? O sea, ¿cómo deberíamos de rendirle culto o cómo debería ir ese altar? Mira, primero que nada, para poder empezar a creer, tienes que reconocerla con un respeto. ¿Nos puedes decir el mayor trabajo negro que hayas hecho? Hay personas que quieren riqueza, dinero, material, pero no se dan cuenta que entre más piden esas cosas, más se van apegando a esto y les va a traer sufrimiento. A veces nada más queremos las cosas fáciles, pero pues la vida dura poco. Y te quiero poner un ejemplo. Entre un médico y una persona de la maña, ¿a quién le va a hacer caso? Para mi punto de vista me llevó un camino también de muchos excesos, de muchos descuidos, de muchas cosas que yo tuve que experimentar, que como les dije, tuve que valorar la vida, pues para darme cuenta que ese no era el camino. ¿Qué onda con los hacia la Santa Muerte? Mira, yo no lo puedo negar, es una realidad. En este episodio nos sumergiremos en un mundo de símbolos, rituales y misterios. Junto a Yamarash hablaremos sobre la figura enigmática de la Santa Muerte y su conexión con la práctica de la brujería. Exploraremos creencias, devoción, secretos que muy pocos se atreven a contar. Prepárate para escuchar lo que normalmente se oculta. Yo soy Armando Bonilla. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los jueves estamos subiendo capítulos en punto de las 10 de la mañana. Por favor, ayúdenos a crecer este bonito, hermoso proyecto que ya también estamos en la segunda temporada. Y bueno, amigo Osvaldo, co-host, host, ¿cómo estás? Hola Armando, hola a todos los que nos están viendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en mi red personal, Osvaldo Torres OT. Ahí ya he recibido algunos casos y les agradezco que me han tenido la confianza, algunos casos de presuntas posesiones demoníacas. ¿En serio? En las ¿Ya personas. te han escrito? Ya llevo 20. ¿Qué tal? De esos 20, pues vamos a ver cómo canalizamos a estas 20 personas, ¿no? Y sobre todo cómo las podemos ayudar. Recuerden que de estos 20, y yo les soy muy honesto a las personas que me han contactado, me van a quedar 2 o 3 casos realmente de posesión. Y eso a ver, ¿no? Y eso estamos viendo, ¿no? O Pero sea, les agradezco sobre todo que me manden sus casos, que tengan esta bonita confianza en mí, ¿no? Y muchas gracias por todos los jueves ver los videos, estar siempre presente en esta bonita comunidad que va aumentando. Oye, ¿y qué normalmente qué será sugestión? ¿Qué es? ¿Qué? En las posesiones, no, normalmente. En los que te están mandando esos. No, normalmente son muchos casos clínicos, psiquiátricos, y hay que canalizarlos a las personas que saben. Ahora sí, pasemos con el invitado. Amigo, bienvenido a tu podcast. Pues muy contento, muy agradecido por tener la dicha de estar aquí en Lo Desconocido. Yo siempre que vengo a este tipo de contenidos es con mucho entusiasmo, porque le dan voz a diferentes opiniones, vivencias y también pues a la crítica. Y es lo importante porque alimenta mucho a las personas que les interesa este tema. Entonces, pues qué dicha estar aquí. Oye, pues bienvenido. Y antes que todo, tus redes sociales, si tienes algún teléfono ahí para que la Pues gente miren, entren directamente a mi página oficial, esotéricoyamarash.com. Ahí vienen todas mis direcciones, mi trayectoria, todo lo que yo hago. Y bueno, también pueden buscar por medio de mi nombre, que es mi identidad, cualquier buscador para que sepan mi antecedente, lo que estoy haciendo actualmente. Si están aquí en Ciudad de México, pues también los invito a que adquieran el periódico El Gráfico, donde de lunes a domingo salen las predicciones y el estudio de los astros, de las constelaciones, porque eso influye en nuestro destino. También hay que cuidar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, porque esa es la base del futuro, ¿eh? Así es de que ahorita tenemos en nuestras manos poder
generar la ruta. ¿Cierto? Amigo, bienvenido a este Gracias. espacio. Tú sí trabajas de lunes a domingo. Sí. Tú literal sí trabajas de lunes a domingo. Qué bueno que te pases por esta tu casa. Y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué es la Santa Muerte? Mira, la Santa Muerte para nosotros lo hemos personificado un suceso que el hombre desde que surgió, desde las primeras civilizaciones, desde los ancestros, hay que recordar que cuando no había un antecedente de un conocimiento, estudiaba todo lo que veía a su alrededor. Lo más cercano era pues, las hierbas, la naturaleza, el clima, pero también este gran suceso que generaba un gran impacto, incertidumbre. Entonces se le personificó, se le dio una identidad y así se conformó una deidad. A un suceso pasa a ser una deidad que es la encargada de desprender el alma y tenerla que llevar al más allá. Ella no surgió de la nada, sino alguien la crea, que se puede considerar un poder superior, un jefe, un patrón o como le dicen popularmente, Dios. Y él pues es tan sabio que inclusive pues, le dio esta autorización de decirle, ¿sabes qué? Tú vas a venir por las almas desde los inicios de la vida. Pero ella es justa, porque hay que recordar que pues, el humano tiene una característica de raciocinio, de poder tener una inteligencia, de poder tomar decisiones. Y gracias a esto puede discernir, ¿no? Mediante un conocimiento empírico, que a veces es a través del sufrimiento, de malas experiencias, de comprender lo que le puede perjudicar, dañar o enfermar. O inclusive las personas que tienen una habilidad mental, tomar un referente de otros tiempos, de otras personas, para poder aprender de ahí. Entonces, gracias a eso, podemos nosotros ir hacia tomar decisiones acertadas para conservar la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos deformamos, nos vamos por un camino turbio, tomamos malas decisiones? Pues puede llegar una muerte más violenta, inesperada. Que ahí la podemos ver como algo muy grotesco, con ojos rojos, como enojada. Y esas almas ya muy pervertidas, que es el ojete, el gandaya, el pasado de listo, pues tiene que llevar esas almas a un bajo astral. O tiene que llevarlo, como lo conocen en el cristianismo, a un infierno, ¿no? O inclusive a lugares donde pues se sufre bastante. Pero hay que decirlo que si la fuera mala, pues nada más tuviera poder en los malos. Y nos acabamos de dar cuenta hace poco que inclusive el Papa, que es el máximo representante de la Iglesia Católica, tuvo que partir. Y esto nos habla que entonces viene por todos, que es tan justa que inclusive tiene que venir hasta por un recién nacido, por un bebé, por un niño, por un joven, por un adulto, por un anciano, porque ella cumple un mandato que le ha dado pues ese creador. A ver, aquí hay muchas cosas que yo no concuerdo. Quiero expresarlo. Yo estudié en una escuela católica durante como 8 o 9 años. Me estaba yo preparando para ser sacerdote. A ver, tú me puedes decir, como fiel o propagador de la fe de la Santa Muerte, ¿es lo mismo la muerte que llega, o sea, es decir, la muerte física, con lo que se denomina la Santa Muerte? O sea, ¿es lo mismo? Para nosotros sí. Mira, yo primero quiero decirte y comentarte que es muy lamentable que el humano siempre quiera tener un ego para poseer una verdad absoluta. Inclusive lo podemos ver en la gente que profesa tu creencia, sí, claro. ¿no? Cómo pues han derivado grupos protestantes, cristianos, evangélicos y la misma iglesia, porque todos aseguran tener la verdad del camino a la gloria. Y esto hace que todas las personas que no crean lo mismo sean del diablo o estén en un error. Es un terrible ego falso que siempre todo lo que no concuerda con su ideología lo critican, lo atacan, lo condenan. Y aquí lo grave es cuando no se tiene una tolerancia de respetar otro pensamiento, sobre todo de diversidad. Porque no todos podemos pensar iguales, no todos buscamos el mismo camino y además no todos hemos pasado lo mismo. Entonces, dependiendo del contexto, es lo que nos va creando. Entonces, yo no vengo aquí ni a adoctrinar ni a convencer. Yo vengo a hablar primero que nada bajo mi experiencia. Entonces, yo te voy a contestar a lo que yo he vivido, sí, claro, por a favor. lo que yo represento
Y no vengo a entrar en polémicas con ideologías cristianas, porque si fuera así, yo cuestionaría la mitad de su libro, donde gracias al origen de la vida de Charles Darwin y del origen de la evolución de las especies, se descarta la mitad de ese libro. Todo lo de Adán y Eva y todo eso es muy padre, toda la filosofía, yo no lo descarto. Pero la realidad es que son las bases de la ciencia. Y si queremos cuestionarlas, pues no hay que ni siquiera utilizar la luz, ni el internet, o cuando nos enfermemos, no hay que ocupar la medicina y hay que esperar que Jesús nos salve, ¿no? La ciencia juega un papel muy importante para poder entender nuestro presente. Entonces, no quiero entrar en polémicas, porque si fuera así, pues yo también hay muchas cosas que no comparto, que ya no son acorde realmente a un pensamiento más crítico y más intelectual, sino hablaríamos solamente de una creencia, de una filosofía. Pero entonces, ¿es lo mismo la parte física? Para nosotros sí. Leemos, y fíjate que hemos hecho un estudio a lo largo de diferentes partes del mundo y nos hemos dado cuenta que en diferentes tiempos, en diferentes civilizaciones, ha tenido un culto. Por ejemplo, en los incas se llamaba, en los incas, en Perú, existía Supay, ¿sí? En la India, por ejemplo, era el dios Shiva, que era el señor de la destrucción de la... En Francia, por ejemplo, era la Parca. Y aquí en América, por ejemplo, los mayas como Yumquimil o los aztecas como Mictlantecutli. Eso quiere decir que el hombre, que las mujeres han percibido siempre a la muerte como algo poderoso, como algo divino, como algo superior. Bueno. Y no solamente en eso, ¿eh? Sí, no. Tenemos un antecedente muy amplio de diferentes nombres, representaciones, pero que en esencia es la misma muerte, porque es la que se encarga en llevarse ese aliento de vida en el último momento para poder encaminar el alma. Hay que recordarlo, nosotros no somos este cuerpo. Aunque la biología sepa cómo estamos constituidos, cómo estamos conformados, hay algo que nos hace únicos e irrepetibles, es el alma. Y es lo que nos mantiene ahorita aquí con este consciente, interpretando, viendo, yendo, porque estamos aquí pudiendo tener vida. Pero en el momento que esa alma tiene que emigrar, tiene que despedirse, entonces el cuerpo físico ya no reacciona. Y es cuando precisamente llega la apariencia de la imagen de la Santa Muerte, que es esa imagen de ese cráneo descarnado, que es al final como quedamos todos cuando llegamos ante ese proceso, o en nuestro caso, ante esa deidad. Porque para los que creemos en ella, va a representarse y va a arrebatar la vida. Como te comentaba, puede ser un ángel muy hermoso, como Azrael, que también se nombra, creo que ahí en la Biblia, bueno, en la parte cristiana, sí, como un ángel hermoso, pero también, como les comentaba, puede ser algo muy grotesco, algo que espante bastante, algo que ocasione bastante temor, pero va a depender de nuestras acciones. Acuérdense, cada acción tiene una consecuencia de la misma magnitud. Aunque nosotros creamos que portarnos mal, corrompernos, dañar al prójimo no va a tener una consecuencia, claro que sí, porque sí hay una justicia divina. O sea, aquí no hay de que hagamos algo y no vaya a tener una consecuencia. ¿Es lo mismo la Santa Muerte con San la Muerte que está en... ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, nada más que ahí ha ganado una personalidad en representación masculina. O sea, cada país, por así decirlo, le da su representación, pero al fin de cuentas Pero es lo aquí mismo. lo más importante es que la Santa Muerte desafió diferentes épocas de la historia. Yo que llevo tantos años, por ejemplo, les puedo decir que aquí resurgió gracias a la necesidad social. Hay que recordar que en 1998, 99, cuando se dio lo del Fobaproa, vino una crisis, una carestía muy terrible, una cuestión social igual, así muy violenta, habían muchas cuestiones. Entonces las personas empezaron a darse cuenta también en los medios masivos de comunicación, como en el caso de Maciel, que tenían una sotana y de niños, y empezaron a cuestionar mucho sus creencias, la fe de la Iglesia Católica de manera ciega, y permitieron abrirse a otro tipo de creencias, como en este caso la Santa Muerte. Estamos hablando que la necesidad social, económica, de violencia fue la que llevó a mirar otros tipo de fe, ¿no? Otro tipo de creencias. Y en su tiempo, como gobernaron partidos de mucha derecha, pues intentaron manipular a través de, por ejemplo, hacer como películas que decían, no, es que si crees en ellas se te van a mover los utensilios o se va a cobrar con lo que más quieres.
enfrentamos una época donde masivamente los medios de comunicación se trataba de la Santa Muerte, pero con la intención de desacreditar, con la intención de atacar, con la intención de decir, la Santa Muerte solamente está dirigida para la gente más corrompida. Entonces tuvimos que hacer inclusive hasta un movimiento para darle un respaldo y ver que hay otro tipo de personas en la sociedad que tienen otras necesidades y que gracias a la muerte han logrado desafiar hasta la propia realidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un desahuciado, de una persona muy enferma, que le dicen en la clínica, que le dicen en el hospital, sabes que ya no tienes cura, ya no te queda poco tiempo de vida, tienes una enfermedad como un muy avanzado, una tuberculosis, y les ha vuelto a dar vida. O estamos hablando de una madre que su producto, su bebé, ya venía volteado, tenía alguna situación y ha permitido que naza, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha quedado como un registro en las celebraciones, en los eventos donde las personas acuden hasta bautizar estos niños que han nacido gracias a la... o personas que van a dar ese testimonio, que en su momento como cuestionaron toda esta mala información y permitieron vivir su propia experiencia, pues encontraron que la muerte es muy milagrosa. O sea, ¿tú crees que la Santa Muerte de alguna manera te perdone? O sea, ese camino, por así decirlo. Es que la muerte no es la que te perdona, ya nada más cumple un mandato. Realmente tú tienes el poder de generar ese cambio. Como te comentaba, a veces se tiene que tocar un fondo de sufrimiento, que pasa en una situación difícil para poder voltear a ver otras creencias, cuestionarte inclusive si tu personalidad, si lo que has hecho, si lo que te inculcaron realmente ha sido funcional. Estamos hablando cuando hay fracaso, cuando hay un problema con la pareja y se aleja, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación difícil, es cuando se pone más susceptible a buscar otros caminos. Y socialmente México pasó una situación muy compleja antes de ser el año 2000, y ahí fue cuando se empezó a surgir en altares, en colonias, en barrios, este culto de manera nuevamente pública. Quiere decir que nos empezamos a ser pues, más visibles, ¿no? En lugares, en capillas, en altares, pero fue a raíz de la necesidad del pueblo mexicano. A ver, ¿tú cómo consideras, Yamarash, que es el culto a la Santa Muerte? ¿Moda? ¿O realmente ya es un culto que está presente? Para nosotros es algo que ha pedido su lugar porque siempre ha existido. Okay. No puede ser algo nuevo, algo que haya inventado, porque por eso existe la historia y la antropología para hacer una investigación y para poder darnos cuenta que hubieron civilizaciones ancestrales. Que estos tiempos modernos pues, han pasado diferentes épocas. Hay que recordar que la mayoría de los mexicanos pues, creen en el catolicismo, son cristianos, porque aquí nos vinieron a conquistar. Cuando llegaron de Europa los españoles, no llegaron con el amor de Dios que ahora predican. Llegaron a imponer. De hecho, ellos tuvieron el poder como si fueran el gobierno, daban la educación, la salud. O sea, quien quería prepararse era sorprendente cómo tenía que pertenecer a fuerzas a un convento o tenía que meterse a fuerzas a un camino religioso, porque estaba privada la libertad de poder estudiar otras áreas que no aprobaran ellos. Entonces, fue a través de diferentes épocas como la Revolución, que por cierto Francisco y Madero, pues sabemos que tenía también ese tipo de creencias espiritistas, místicas, sí, que gracias a él logró que se diera una independencia y con esto una libertad de culto, para que actualmente cada quien pudiéramos cuestionar, preguntar, generar un criterio y tomar una decisión en donde depositamos nuestra fe. Esto de Francisco y Madero me parece demasiado importante porque Francisco y Madero iba hasta Francia a practicar el espiritismo, ¿no? Claro. Y muchos decían que las decisiones que tomaba era a través de un espiritista, ¿no? Pero también quiero poner ahí énfasis porque fue gracias a él que logramos hacer un estado laico, porque anteriormente estábamos sujetos bajo esas filosofías, bajo esas doctrinas, y que muy lamentablemente yo también cuestiono porque pues, la derecha fracasó, llevó a la violencia, llevó a muchas cuestiones desfavorables. ¿Y por qué digo que fracasó? No tanto por el poder superior o tanto por Dios, sino porque ha habido una hipocresía.
A veces las personas más espantadas, más moralistas, aquellas personas que se creen con la autoridad de juzgar al prójimo en lo privado, han resultado los peores pervertidos, han resultado las personas más corrompidas, las personas que pareciera que ni siquiera le tienen temor a su propio Dios, ni siquiera a su propio infierno. Y no lo digo yo, lo podemos investigar ampliamente en diferentes partes del mundo, cómo se han atrevido pues a matar las cruzadas en nombre de Dios, cómo se han atrevido de los inocentes, como los niños, los curas, que esto es algo muy sabido. Cómo ha habido abuso en nombre de Dios para pedir un diezmo y decirle, si tú no compras un terreno en el cielo, si tú no das tu aportación, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y todo esto llega un momento en cuestionarlo y decir, ¿realmente me está sirviendo? Entonces, la muerte o la Santa Muerte es una ayuda para cuestiones más materiales, para personas que buscan riqueza, para personas que buscan fama, para personas que quieren protegerse de los peligros, de las enfermedades, porque ella es una deidad, que interviene entre este plano y lo divino. ¿Interviene para todos? Para todo. Algún es muy milagrosa, por eso siempre se inculca que hay que tener una conciencia, porque yo no puedo negar también que concede cosas. ¿Se pueden considerar negativas? Claro. ¿Pero por qué lo concede? Porque ella es milagrosa. Por eso hay que tener una conciencia. Yo comencé diciendo, cada acción tiene una reacción de la misma magnitud. Hay personas que quieren riqueza, dinero material, pero no se dan cuenta que entre más piden esas cosas, más se van apegando a esto y les va a traer sufrimiento. A veces nada más queremos las cosas fáciles, pero pues la vida dura poco, se nos va de manera violenta, nos metemos en un problema. Entonces, si no tenemos una conciencia para saber pedir algo, pues no es de que la imagen nos castigue o no es de que ella nos vaya a llevar, sino es porque ha habido una mala decisión en lo que hemos solicitado. Entonces, hay una gran responsabilidad. Yo por eso no puedo negar que haya gente corrompida que también le pida cosas, porque sí existe, sí es una realidad. ¿Y le concede? Sí le concede. Es que a mí se me dificulta algo, Yamarash. Tú iniciaste diciendo que la Santa Muerte es justa. Y te quiero poner un ejemplo. Entre un médico y una persona de la maña, ¿a quién le va a hacer caso? Pues obviamente a la persona que haya tenido una mejor vida, ¿no? Si obviamente el mañoso, ¿sí?, se fue por un camino de destrucción, donde ni siquiera tenía un cuidado propio a su persona, a lo que comía, a lo que hacía, pues obviamente se va a deteriorar y lo podemos ver. Eso sale continuamente en la prensa, hay que notar la nota roja. Cuando las personas les arrebatan la vida en un acto violento de un momento a otro y todo lo que tuvieron como si no hubiera desaparece. Valido. Exactamente. Y un doctor no, porque un doctor se esforzó, cultivó su conocimiento, se preparó, da un servicio. Entonces nos damos cuenta que son personas que luchan por la vida. Entonces, si comparamos entre un doctor y un malandro, claramente el doctor va a conservar la vida y va a poder disfrutar de todo lo que hay en este plan. Y aquella persona corrompida tal vez lo disfrute, pero en un momento muy corto. O sea, muy efímero, por muy así llamarlo. Justo eso te iba a preguntar. Que entonces, sí, hay quienes logran eso. A través de filosofías, yo no lo puedo descartar, hay personas que se vuelven cristianas, católicas y son excelentes personas, pero también hay quienes solamente son hipócritas y obviamente se refugian en eso para querer aparentar, porque ya en su vida privada son personas egoístas, son personas chismosas, como en todo. Como en todo, claro. Sí, porque no podemos generalizar. Yo no podría atreverme a decir, es que todos los musulmanes son terroristas, o todos los padres católicos son, o todos los cristianos son fanáticos religiosos. Como tampoco puedo decir que todos los seguidores de la Santa Muerte son malos. O sea, no podemos generalizar, porque tampoco hay una verdad absoluta. O sea, cada quien le da el enfoque que quiere a la deidad. O sea, me refiero a qué es lo que le vas a pedir, ya sea algo bueno o algo malo. Por eso tiene tantos colores, que es un manto que es la energía de lo que le van a pedir. Hay quienes le piden amor y su manto es rojo. Que es de las 7 potencias, Hay quienes ¿no? le piden a la de las 7 potencias para diferentes áreas de la vida, salud, dinero, amor, trabajo. Okay. Hay quienes quieren protección o quienes quieren salirse con la suya o cobrar una venganza o andar en caminos así
pues peligrosos, ¿no? Esa gente que se dedica a lo ilícito y le pide una muerte negra, ¿no? Que también viene muy acompañada con la creencia del diablo. Porque aunque queramos venir a normalizar una creencia del mal, pues es muy claro. O sea, siempre va a existir el positivo y el negativo, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y a veces no es necesario que alguien sea un intermediario para decirlo. A veces tenemos que pasar la experiencia o vivirla para poder entender qué es bueno, qué es malo. Es como si yo trajera un pequeñuelo, un niño, le dijera, a ver, toca este encendedor prendido. Si el niño ya tuvo la referencia, si ya conoció que quema, no lo va a tocar. Pero si el pequeñuelo no sabía, lo va a tocar y te aseguro que desde ese momento que lo toque, ya nunca va a volver a tocar el fuego. Claro. Porque ya va a aprender cómo arde, qué es lo que se siente. Entonces a veces queremos desafiar lo que ya sabemos, que no nos podemos ir por ese camino. Pero por situaciones, por cuestiones, hasta de la propia mente, depresiones, ansiedades, muchos trastornos, pues hacemos actos corrompidos y eso nos lleva cada vez a involucrarnos más. Tener más riqueza, salirnos con la nuestra, comprar una venganza, porque todo eso viene alimentado del odio. No podemos normalizar una práctica aberrante como un sacrificio de un animal, solamente por cumplir un capricho, un deseo, porque eso, sea como sea, estás arrebatándole tú la vida a un ser vivo. Entonces, lo queramos poner como lo queramos poner, esas prácticas tarde o temprano tienen una consecuencia. ¿Tú qué opinas acerca de las personas que son devotas a la Santa Muerte y al mismo tiempo meten, por ejemplo, la santería? O sea, o personas que se dicen ser brujos y para atraer gente utilizan el estandarte. Mira, nosotros nos consideramos politeístas. Okay. Porque como yo se los mencioné también desde el inicio, reconocemos primero a Dios. Dios es lo máximo. No puedo poner yo ahorita un nombre, pero existe. Que Él es el máximo, inclusive Él creó al propio mal. Él es tan sabio que le dio esa autorización a que el mal pudiera existir aquí en este plano que es la tierra. Porque tanta luz, tanto blanco, nos volveríamos ciegos. Pero tanta oscuridad, no, a poco podríamos ver. Tiene que existir el yin y el yang. Y a veces no lo entendemos. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que fracasar, a veces tenemos que decir adiós, a veces tenemos que pasar cosas difíciles para poder volver a crecer. Porque es como la misma naturaleza. Cuando más oscuro parece, es cuando más pronto se aproxima el amanecer. Entonces ese mal está autorizado por el patrón, por el jefe, tiene que existir para que precisamente haya un equilibrio. Y nosotros aquí con nuestras acciones podemos sabernos dirigir hacia ese polo, o hacia lo positivo o hacia lo negativo. O sea, es el libre albedrío, ¿no? Exactamente. Por eso existen esas cosas, que es lo que se está comentando. Y ya cada quien se encarga de tomar buenas o malas decisiones, es lo que estás aquí queriendo lamentablemente decir. Lo que nos damos cuenta es que hay personas que como tuvieron un fondo de sufrimiento muy fuerte y les brindaron un apoyo, pues hay personas que ya quedaron trastornadas o fanatizadas que no saben respetar al prójimo. Eso es lo peor. O sea, cuando no hay una tolerancia a otra creencia y cuando tú a fuerzas quieres manipular o decir o agarrar algún tipo de ideología o precepto para imponer. Porque al final tenemos que aceptar que somos tantas personas que hay diferentes caminos. O sea, ni siquiera lo más exacto que es la ciencia es absoluta. Porque si así hubiera sido en los siglos XX o cuando comenzó a haber el estudio de la ciencia, no hubiera habido tanto avance. Hay que recordar que el conocimiento también ha sido relativo. Entonces, nadie podemos tener una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ni la ciencia lo puede tener. Oye, ¿y a ti te ha buscado la maña para...? Pues soy muy profundamente respetuoso. Yo tuve una época de juventud donde me gustaron mucho estos temas oscuros. De hecho, tuve una amistad con Sabrina Sabrok, que por cierto le mando un saludo a mi amiga. Sí, claro, que estaba metida en esos temas. Fuimos ¿sí? Al cementerio a hacer brujería. A mí me gustaba todo eso, pero creo que es la misma experiencia de la juventud, ¿no? De querer hacer. Yo por mi propia experiencia me di cuenta que no era el camino. Yo actualmente no practico ya nada de magia negra. Yo actualmente mi camino es más... ¿Practicabas? Practicaba, ¿Cuánto tiempo practicaste? Pues en mi juventud yo te puedo decir que 18, 19, 20, todo lo del proceso, un poquito antes de entrar enamorándonos, que fue como hace 10 años, más o menos.
íbamos a panteones, nos gustaba mucho hacer lo de la nigromancia. ¿Nos puedes decir el mayor trabajo negro que hayas hecho? Pues a mí me gusta mucho la nigromancia, que es con los muertos, bueno, de la brujería negra, que eso pues obviamente no te dan permiso, hay que saltarse el panteón, no hay que dar por ahí. Entonces es ir y pues la habilidad de seleccionar la tumba, hay que profanar al muerto, hay que abrir y meter ahí trabajos y hacer invocaciones. Entonces, para mi punto de vista, me llevó un camino también de muchos excesos, de muchos descuidos, de muchas cosas que yo tuve que experimentar, que como les dije, tuve que valorar la vida, pues para darme cuenta que ese no era el camino. Por eso actualmente vengo con este discurso, porque yo hablo bajo mi experiencia. Habrá quien quiera desafiarlo, que quiera conocerlo, pero pues ya tendrá que vivir también su propia experiencia. Oye, pero a ver, vamos a tenernos un poquito... Adentrarnos un poquito más en eso, en esa oscuridad, porque aquí nos gustan los temas fuertes. ¿Cuál fue el ritual más oscuro que practicaste? Digo, que se puede contar ante la cámara, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no se pueden contar, pero ¿cómo lo hiciste y qué fue lo que pasó? Pues te digo que tenemos nosotros un portal para ese tipo de trabajos que es con la muerte negra. Okay. Esa muerte negra es la que pues también está aliada con el diablo, con otras entidades, con seres del bajo astral. Por eso, las personas que no quieren hacer eso se les encomienda que solamente lo ocupen como protectora, como guardiana, como custodia. Porque ella pues puede llevar a cobrar una venganza, hacer que a alguien le pase algo. Todo lo que tiene que ver con brujería negra tiene que ver también con imponer una voluntad, con cobrar venganza, con odio, con una cuestión completamente contraria a lo que es el amor, la paz, la tranquilidad. Entonces tienes tú que ir y solicitárselo, hacer como un pacto con ese muerto, y ese muerto es el que se va a encargar de ir por esa persona, estar acechando, ir tras de ella, perjudicarla, porque existe. Por eso muchas personas cuando les hacen un trabajo deforman mucho su manera de ser, su personalidad. Se vuelven muy golosas, les da diabetes, se vuelven alcohólicas, toman malas decisiones, que al rato los enferma o les pasan cosas. ¿Por qué? Porque ese mal se divierte al ver cómo te corrompes. Por eso te tienta tanto en las ambiciones, te tienta tanto los placeres, te tienta tanto las cosas, porque lo que quiere es arrebatarte en la vida para ya quedarse con tu alma lo antes posible y ya dejes de estar en este plan. O sea, cuando tú haces un pacto, obviamente tienes una responsabilidad enorme, ¿no? Porque tienes que rendir culto a ese algo. Tienes que estarle dando de comer, claro. O sea, entonces lo que tú estás queriendo decir es que ese muerto o ese debajo está algo, como le queramos llamar, te está constantemente tentando para que rompas ese pacto. No, te tienta para que seas irresponsable con el pacto. Para que tú te corrompas. O sea, por eso les digo que no lo podemos normalizar el mal, aunque diga que haga milagros, aunque diga que ayude, no deja de ser el mal. Y todo lo que representa el mal, pues son los pecados capitales, los defectos de carácter, la gula, la avaricia, que es donde más trata de tentar. La gente, por ejemplo, que busca más, yo hago un pacto con el demonio con tal de volverme millonario. Pero como les comentaba, no se valora la vida, no se sabe, a lo mejor puede volverte millonario y pasa a durar un mes, 15 días. Sí. Es lo que yo comentaba. La diferencia de hacerlo por un lado más consciente, de prepararte, de esforzarte, de hacer una acción para recibir un capital. No podemos ponerlos al mismo nivel. Entonces tenemos que tener una conciencia para lograr entender qué camino vamos a tomar. Porque sí existe. Hay quienes lo logran, hay quienes hacen un pacto, hay quienes dan ofrendas, hay quienes hacen rituales, hay quienes hacen invocaciones, consultan grimorios, se van a fuentes más extensas. Y yo no dudaría que lo consiguieran. Pero el precio que va a tener su alma, yo no se los puedo poner. Oye, pero bajo la experiencia sabemos que sí hay consecuencias. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Caíste en algún exceso? Pues a mí me pasaron varias cosas que son algo personales, pero sí me pude entender en eso. La mayoría de cosas pues que nosotros conocemos, pues es obviamente los consumos, la vida muy muy de libertad. Exactamente. Pero para mi punto de vista, fue una gran experiencia porque me forjó también. Me logró ahorita ser lo que soy. Mi amistad con Sabrina me abrió muchas puertas, también lo tengo que decir, ¿no? Y pues muchas cosas que yo pasé que me han hecho ahorita entender
que es mejor orientar hacia un lado de crecimiento, de superación, de limpia espiritual, porque te digo, alimentar el odio pues conlleva una destrucción. A ver, me hace a escándalo por lo que ahorita decías, escándalo en el buen sentido. Es decir, como hay gente buena que recurre, como hay gente mala. Si lo ponemos en una balanza, amigo Yamarash, ¿cuál es el porcentaje de gente mala que recurre a la muerte y de gente buena que recurre? Mira, casi en todas las filosofías, en todas las visiones, en todas las predicciones, ya está estipulado que el hombre se va a ir corrompiendo más. El hombre está dispuesto, fíjate, a invertir con tal de destruir, con tal de hacer una guerra, pero no está dispuesto a ayudar al prójimo para que no tenga hambre. No está dispuesto a sacar a las personas de la pobreza, pero sí está dispuesto a apagar una bomba nuclear. Eso quiere decir que el odio tiene mayor presupuesto. Si nos vamos al lado de la Biblia, sabemos que va a haber un apocalipsis. Si nos vamos al Bhagavad Gita, llegó la era de Kali Yuga. Si nos vamos a la cuestión budista también, hay demonios y todo. Y esto cada vez va a llevar a la destrucción. Quiere decir que entonces el mal va a ir reinando más que el bien y se va a ir viniendo normalizando. Una violenta, una cuestión inesperada, como lo podemos ver actualmente en la sociedad, no solamente en el mundo, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Inclusive tanto que el mismo hombre ha destruido su planeta con el calentamiento global y todo. Entonces yo te puedo decir que el mal va a terminar gobernando porque la destrucción está ya escrita. En eso sí tienes completamente la razón. O sea, ya vemos que el mal se está apoderando cada vez más del corazón de las personas. Pero lo hace de una manera muy fácil, ¿no? O sea, yo creo que... suena fácil, pero es porque hay más tentaciones. O sea, ahora también estás a un clic de irte al otro lado del mundo, ¿no? O sea, comprar un ticket. O sea, hay cosas más turbias. También, conforme pasa el tiempo, hay cosas más turbias. Tú también lo sabes. Sí, en la iglesia es más fácil que a lo mejor ahora, como ya estos temas son más abiertos, pues los sacerdotes como que recurren también a muchísimos más cosas más turbias. En los mismos sacerdotes, o hay que decirlo, sus mismos comportamientos, que te digo, más allá de hacer un rito, porque muchas veces lo asociamos con la acción, de decir, ay, va a ser un ritual, va a ser una brujería, va a ser una hechicería, pero esto viene con la esencia humana, con la personalidad, porque no es exclusiva de una brujería, no es exclusiva de la Santa Muerte. O sea, yo ahorita hablé a lo mejor de los católicos, pero se ha dado, por ejemplo, en otras corrientes, como los Hare Krishna también, ¿no? Donde la luz del mundo. La luz del mundo o muchas otras religiones que tienen, o sea, ese tipo de detalles. Y nos damos cuenta que entonces no es la creencia, sino es la esencia del alma humana la que lamentablemente se ha ido desvirtuando, se ha ido corrompiendo y la que ha tomado malas decisiones. Oye, ¿cuál sería o cómo es un correcto altar a la Santa Muerte? O sea, ¿cómo deberíamos de rendirle culto o cómo debería ir ese altar? Mira, primero que nada, para poder empezar a creer, tienes que reconocerla con un respeto. Ok. Porque hay que decirlo, la imagen de la ha existido siempre, hasta inclusive en la misma televisión, en la fantasía, en la caricatura. O sea, estamos viendo desde Jack, por ejemplo, ¿no? O desde otras caricaturas, Billy Mandy o cosas así. Sí, claro. O sea, donde vemos a una Catrina así. Pero sí, pues si tú le das ese contexto, pues obviamente va a estar ese nivel, ¿no? De fantasía. Aquí, ¿qué es lo que hace que realmente ese esqueleto se convierta en su simbolismo? Cuando tú ya interpretas esta manera de que es una herencia de los antepasados, que tienes un referente de tus raíces, que la personificas y que la ves como algo supremo, que la reconoces, que le das ese respeto. Hay personas que la tienen como un adorno, no le ponen sus elementos, no la atienden, está sucia, le ponen otras imágenes, hacen, por ejemplo, sacrificios, hacen otras cosas, se corrompe, como lo que me decían de combinarla con la santería. ¿Sí? Hay que decirlo también que hay personas, como en mi caso, ¿sí?, que buscamos trabajar con ella, no nada más para beneficiarnos nosotros, sino para intervenir por alguien más, que es prácticamente lo que llamamos brujería. Pero para lograr ver por el prójimo, primero tenemos que comenzar con uno mismo. Hay que empoderar 3 virtudes indispensables para trabajar con ella. La primera, la más indispensable, es la salud física y mental.
Si nosotros estamos deteriorados, cansados, si nosotros no nos somos capaces de curarnos, de estar bien, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder generar ingresos, vamos a estar todos mal. La segunda virtud va a ser la del dinero. Tener una estabilidad, ver que no tienes carencias, que logras tener una cuestión económica fluida. Y la tercera virtud, que sería la del amor. Teniendo estas tres virtudes de tener, por ejemplo, una buena familia, una pareja, una estabilidad amorosa, tú ya puedes empezar a ver por los demás. Porque el primer reto está contigo mismo. O sea, tú para que puedas pasarle el mensaje de la Santa Muerte a alguien o ayudarle por medio de la Santa Muerte, primero te tienes que ayudar tú mismo. Ok, mira, hace rato que decías que hay películas que la han pintado mal, se me vino a la mente, por ejemplo, Cicatrices, una película muy famosa donde decía que se había llevado al niño porque no la atendía y todo esto. ¿Qué es a lo que voy, amigo Yamarash? Yo me he dado cuenta de esto y tal vez me estoy sesgando por mi creencia, y lo reconozco. Pero vemos que en los barrios más olvidados de la Ciudad de México, olvidados por el gobierno, hay muchas personas que, ¿cómo podré decir tú? Que tienen esta forma de la Santa Muerte. Pues yo ahí voy a darte la razón, Y por ejemplo, vemos, Santa Fe y no hay ningún altar. O sea, realmente la Santa Muerte es como para las personas de bajos recursos. No quiero ser clasista ni nada, no lo hago con ese afán, pero yo en mi investigación de campo me he dado cuenta de esto. No, sí tienes razón en esto, yo no te lo tengo que reconocer. De hecho, también se los comencé diciendo. Sí. Surgió de la necesidad del barrio, de las personas que vivían al día, de las personas enfermas, de las personas vulnerables, de las personas rechazadas, de aquel travesti que el padre o el cura le decía, tú eres una aberración, tú te vas a ir al infierno, de los rechazados, de las personas, de lo peor de la sociedad. Yo no lo puedo negar porque es la gente con más necesidad, pero con el paso del tiempo fue ganando otro terreno. Como se los dije, llegó a manos de Sabrina, una famosísima, ha llegado a manos de políticos, de empresarios. Hoy actualmente ya no está dirigido solamente para eso. Hoy actualmente sí hay personas de clase alta. Por ejemplo, en Santa Fe, siempre en todas las colonias de todo México, siempre hay un lugar de clase alta, pero siempre hay un barrio al lado. Sí, claro. Sí, por ejemplo, en aquí Santa Fe se puede ver, perdón que te interrumpa, vienes de Avenida Poetas, que hay unos edificios nuevos que tienen unos balcones gigantes impresionantes, está así súper bonito. Y de este lado ves el extracto social bajo, o sea, dices, esa es la dualidad. Pues increíble que esa gente de diciendo. clase alta venga al barrio a ver a la Santa Muerte. Yo te lo digo, Sí en pasa. el caso, sí, aquí por ejemplo lo podemos ver en donde estamos cerca de grabar, en Santa Julia, ¿no? Que también es barrio y vienen muchas gentes de aquí de zonas pudientes como Zona Rosa, como a lo mejor Condesa. Clavería, Condesa, o sea, se acercan al barrio por ver a la Santa Muerte. No es que les dé pena, ¿crees que por ser juzgados en la clase alta no haya un altar en Santa Fe, en Polanco? Es que ¿Crees nuestro sea por culto eso? no ha tenido que tener un reconocimiento. Mira, muchas veces nos han cuestionado de que la iglesia no nos reconoce, que quién la hizo santa, que por qué le decimos santa. Ajá, sí. si solamente Es lo que es se el va a preguntar término que la iglesia le da a algo que tiene que pasar una un proceso, ¿no? Sí, una canonización, sí. Ajá, un reconocimiento del líder máximo de la iglesia, ¿no? Pues nuestro culto no lo ha necesitado, porque el reconocimiento se lo da el pueblo, la populacha, las personas que viven su experiencia y que lo autodenominan de la manera que les inculcaron a una fuerza alterna a Dios. Alguien que puede intervenir, que no es Dios, pero que hace milagros. Es el término popular que nosotros acoplamos para ponerle Santa Muerte. Pero en sí debería decir un culto a la muerte. Nosotros le dedicamos culto a la muerte. Pero ese término santo es el término católico, cristiano, popular, que se le da esa fuerza alterna a Dios. Entonces no necesitamos un reconocimiento, no necesitamos una aprobación. Al contrario, hemos superado el rechazo, hemos superado campañas de desprestigio, hemos superado precisamente esos prejuicios, esos estigmas de que ay, es la gente más proletaria. Y al contrario, ha ganado más popularidad.
Ok, eso justamente te iba a decir, o sea, ¿de dónde venía el término? Ya nos lo has indicado que se lo da la gente, que se lo da el pueblo, pero llega un momento, por ejemplo, cuando estaba Andrés Manuel como presidente, que hubo unas personas que tenían la devoción a la Santa Muerte y mandaron a imprimir una Santa Muerte con una leyenda, ¿no? O sea, realmente las personas políticas creen en la Santa Muerte. Claro. ¿Y la buscan para qué? Mira, increíble, yo te lo dije. Hay personas de mucha derecha muy conservadoras que son creyentes, pero que por su creencia dicen, yo no lo puedo reconocer porque mi papá, mi abuelo me juzgan, pero cuando tienen el problema, voltean a ver todo. Okay. Y cuando se los concede, dicen, no, yo le guardo respeto. A nosotros nos han apoyado de todos los colores para hacer nuestro evento. Yo no te puedo decir que nada más la gente de izquierda, que es la que ahorita por los de Andrés Manuel quieren decir que son los que dan libertad. Nosotros pasamos años donde la derecha gobernó y donde ellos, pues a través del conservadurismo, creíamos que no nos iban a dar ese reconocimiento. Y sin embargo, nos han dado los permisos para seguir haciendo las celebraciones, para seguir teniendo los altares. Quiere decir que hay un respeto porque vivieron un antecedente. Yo no puedo ahorita exhibir y decir un nombre, pero por si buscan e indagan, por ahí vienen pues, muchos mitos de ahí de Catepec, de personas que directamente sí lo han dicho público, sí que son políticos, sí que se han acercado a nuestra congregación. Yo no puedo venir a exhibir a nadie porque soy profundamente respetuoso con el anonimato. Pero actualmente ya no está dirigida solamente para un sector, no está dirigida exclusivamente a que sea una religión, porque esto es un culto. Aquí llegan personas que se autodenominan católicas, que dicen creer en la Virgen, que van a la iglesia, llegan los Hare Krishna, llegan los budistas, llegan hasta musulmanes, llegan de todas las religiones, porque aquí somos politeístas. Aquí reconocemos todas las fuerzas, toda la obra divina, todos los ángeles, todo lo celestial, todo lo divino. O sea, aquí no estamos en competencia con nadie, no tenemos una verdad para querer decir, no, ya te convertiste a esto, ahora no puedes soplarle al pastel o no puedes decir tal cosa. No. Aquí nosotros lo adaptamos a nuestra creencia. Amigo Yamarash, a ver, yo tengo aquí una pregunta de los famosos. ¿Qué onda con ellos y su acercamiento con la Santa Muerte? Ya nos acabas de decir que Sabrina fue un motor para ti también, bueno, un buen apoyo. Fue mi amiga, yo la conozco, creamos una amistad. No fue un apoyo, más bien yo le enseñé. Ella ya es bruja también. Yo le inicié en todo esto, porque como te digo, considero que no es exclusivo de alguien poder trabajar con ella. O sea, es posible siempre y cuando tú mismo puedas y logres crear un milagro, tengas un antecedente, puedes también ayudar al prójimo. Fue una amistad, pero así como ella, también fue, por ejemplo, Carmen Campuzano, al aniversario 15 de la Santa Muerte. Ella es creyente de la Santa Muerte. Ella se declaró creyente en ese tiempo, ahí están los videos, el registro, también lo dijo de manera pública. Hemos llevado otro tipo de talentos, ¿no? Marian Cantú, por ejemplo, que también estuvo en la hora pico, que saludo porque ella vive allá en España. Me regaló una muerte cuando se fue de aquí de México muy padre, que todavía conserva una muerte grande. Ella también en su tiempo le llega a hacer rituales y ella abiertamente pues era creyente. Me dio esa imagen porque me dijo, no me la puedo llevar a España, ¿verdad? Y pues ya, esa imagen la aprecio mucho. Y bueno, hay otros artistas que por ética profesional no pueden decir, y hay otros que hasta inclusive pues, lo dicen de manera más abierta, ¿no? Como por ejemplo Babo, el Cartel de Santa, de Cartel de Santa, que tiene una canción que se ha vuelto muy popular, pues, lo dice de manera pública. Que él es devoto de la sí, Santa Muerte. inclusive le compuso una canción. Oye, ¿crees que a raíz de AMLO hacia acá se ha abierto un poco más como es el culto hacia otras deidades? Han sido más tolerantes en el discurso, han querido aperturarlo más, pero ya existía. O sea, la labor se venía haciendo de hace tiempo. O sea, de hecho, lo dije, con la derecha fueron tiempos complejos porque pues sí tenían ellos un gran presupuesto. Pues los presidentes iban a la iglesia, ¿no? Después de ganar. Competir exactamente contra, por ejemplo, una película que se veía en todas las salas y en toda la República. Pero ¿qué es lo que llevó a que tuviera más popularidad? Que cuando te pasa el problema y pides algo y se te da, te lo concede, te ayuda, entonces las personas
rechazan ya eso y viven su propia experiencia. Y por eso mismo es de que se han ido integrando más y más personas. Hay gente que no la puede tener en un altar público en la calle o en su casa, pero que tienen una estampita, que tienen una medalla, que tienen una imagen pequeña. Me pasó mucho cuando fui a Monterrey, en clase alta, por cierto, porque hablábamos de eso. Sí, claro. Yo fui allá a Monterrey, a Garza García, porque iba mucho a las expos, y pues yo soy Llamarás de la Muerte, todo el mundo lo sabe, que yo soy de la Santa Muerte. Pues increíble, se me acercaron, no puedo decir tampoco nombres, porque fueron amistades que aprecio mucho. Me dicen, mira, Llamaras, yo la tengo aquí en la cocina, pero mira, la tengo chiquita. O vienen aquí. Les gustaba a mí lo esotérico, ¿no? Pues si tenían su casa muy padre, o sea, con cuarzos, con símbolos, pero todo lo de la Santa Muerte lo tienen chiquitito. Que eso no importa. Realmente lo que importa es la devoción de uno. Fe. O sea, la fe. O sea, si tú pides con una buena intención y con fe, aunque tu Santa Muerte sea de ese tamañito, O se te va aunque a dar. ni la tengas, también hay personas que nada más con la pura propia mente de reconocerla, de platicarle, de hacer una alianza. Ahora, ¿por qué ha tenido aceptación esto también? Porque esto no condena, no rechaza, no juzga, no critica. O sea, aquí son bienvenidos todos aquellos que no se han sentido identificados dentro de las instituciones clásicas, dentro de las religiones comunes. Aquí llegan las personas que muchas veces han tocado todas las puertas y esta es su última. Dicen, pues a ver si aquí sí me ayudan, o a ver si aquí sí se me da, o a ver si aquí sí se puede. O sea, aquí llegan muchas personas marginadas. Yo lo reconozco y lo reconocemos las personas que estamos en el culto porque no nos da una pena. Aquí no hay un prejuicio, o sea, no hay una clase social, no hay una cuestión intelectual donde diga, a ver, te voy a hacer un examen y si tú tienes un IQ alto, adelante. Aquí viene gente que inclusive está en el alcohol, gente que tú ves que está en la calle como indigente, pero también llega el licenciado, también llega el profesionista, también llega el abogado, también llega el ama de casa, también llega el estudiante, el comerciante. O sea, llega de todo tipo. O sea, no puedo yo atreverme a decir que sea exclusiva de un cierto sector o de una clase social. Llega todo tipo de personas. Te voy a hacer dos preguntas, ya que estamos hablando de la historia de la Santa Muerte. ¿Qué onda con este sacerdote que casó Niurka y que ustedes como iglesia de la Santa Muerte o como devotos de la Santa Muerte ya tenían el registro ante gobernación del culto y se los quitan gracias a él que ya fue procesado por temas de la maña, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, porque también desde ahí explota el asunto con las personas que hacen para la Santa Muerte. Mira, platicábamos que ese cura, o ese que se decía cura, se dio a conocer porque casó a Niurka, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que lo llevó a tener la fama, pero él nunca buscó tener una identidad. O sea, dar una personalidad como nosotros lo hemos hecho a través del apoyo de la historia, de la antropología, de los estudios de las muertes de las primeras civilizaciones. Él hizo lo más fácil, que es crear una iglesia idéntica a la católica. De hecho, se llamaba Iglesia Católica, pero tradicional, donde lo único que lo diferenciaba era que tenía a la Santa Muerte. Tú entrabas, tenía un Cristo igual que una iglesia, la Virgen, todos los santos, pero a diferencia que tenía. Cuando él se da a conocer en lo que casó a Niurka, el gobierno comienza a monitorearlo y le dice, no, tú no eres una iglesia católica porque tú te representas el culto de la... Entonces él busca la manera de querer conservar su registro. No para el culto de la Santa Muerte, para su iglesia. Ok. Entonces, lo que se le ocurre es ponerle el rostro de su esposa y llamarlo el ángel de la muerte. En ese momento, el hermano Parca, quien es mi papá, por eso también yo estoy dentro de este culto, y en mi caso yo estaba muy joven, tenía alrededor de 15, 16 años, conformamos lo que se llama la Congregación, en ese entonces Nacional de la Santa Muerte, que era como un frente opositor a que Romo quisiera cambiarle el rostro a la imagen. Y empezamos a integrar altares como el de Santa Julia, empezamos a integrar altares como el de Tláhuac, como el de Azcapotzalco, y comenzamos a darle una personalidad inclusive a nuestros rezos, porque antes dependíamos de toda esa liturgia católica. Antes era completamente igual que una misa católica.
Hoy en nuestras ceremonias espirituales recitamos mantras, como en el budismo. Hacemos meditaciones. Logramos generar rezos que son únicos. Entonces nosotros por eso nos hemos diferenciado. Y sobre todo, surgió un movimiento que se llama Yo sí con la Santa Muerte, donde de manera ideológica hemos querido defender y respaldar nuestra creencia. Y con esta segunda pregunta que te hacía Yamarash, ¿qué onda con los hacia la Santa Muerte? Mira, yo no lo puedo negar. Es una realidad, pero son personas que lamentablemente por no irse a la investigación, por no querer ser guiados, por querer nada más hacer lo que la ocurrencia o lo que escucharon o lo que creían aparentemente, hicieron cosas aberrantes, diciendo, bueno, me creo con la autoridad de quitar la vida con tal de que la muerte me premie. Y nos dimos cuenta que la mayoría de casos han fracasado en eso. Que al contrario han tenido que enfrentar la ley. ¿Por qué? Porque son actos aberrantes que no se pueden normalizar y que tampoco representan a la Santa Muerte. Por medio del grupo que representamos, hemos lanzado comunicados, campañas, hemos hecho videos y ahorita teniendo aquí la oportunidad, lo digo claramente, nuestro culto está a favor de la vida. Nosotros velamos porque le diga al patrón, al jefe, ¿sabes qué? Dale chance, no te lo lleves, sánalo, dale otra oportunidad. Mira, ya tocó fondo, ya es un alcohólico, no puede tapar la botella, ayúdale, dale otro chance, cúralo, dale oportunidad, que recobre su sano juicio porque el psiquiatra ya le dijo que tenía un trastorno, que tenía una enfermedad mental. Aquí desafiamos la realidad común. Aquí cuando todo parece estar en contra, nosotros seguimos teniendo esa esperanza de que va a haber una obra divina. Entonces, precisamente estamos a favor de eso, como la muerte que tiene aquí al enfermo, que lo está cargando y que no se lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque le está diciendo al patrón, al jefe, ¿sabes qué? Dale chance. Dale un poquito de tiempo todavía. Entonces estamos a favor de la vida, no a favor de a pesar de que trabajemos con ella. A ver, hay muchas personas que se dedican a este tema, brujería y todo esto, que dicen, yo hice un pacto con la Santa Muerte, pero a cambio le ofrecí a mi hijo, a mi mamá, es más, hasta al perro, por así llamarlo. ¿Esto se puede? ¿Esto es real? Mira, hay pactos, sí. De hecho, uno de los más serios es con tu propia. Se hace muy similar cuando te tomas la glucosa, que te picas el dedito y le pones la gota de sangre en su rostro. Ese sería un pacto, o sea, que te piques Ese es el más básico. Y le hagas así. Se lo tienes que poner en su rostro y aquí lo más importante es tu palabra, tu juramento de que tú estás siendo honesto. Porque si tú juegas con la imagen va a jugar contigo. Y en lugar de traerte una bendición, te vas a llevar un karma, o sea, una consecuencia. Y ahí sí pones en riesgo tu propia sangre, que puede ser tu mamá, tu hermano. Si tú juras en vano, si tú le dices, sabes que yo he estado contigo siempre, yo te pongo tus flores, yo he hecho todo este esfuerzo, yo he hecho esta brujería y no me has respondido, yo te juro que todo esto lo he hecho. Pero si tú le mientes, si tú pones esa palabra en juego, entonces sí pasan eso que tú me comentas. Yo no lo puedo negar, porque sí hay casos, sí son reales de personas que no han sabido llevar el culto y que han traído esta consecuencia. Yo hablo de mi experiencia, yo toda mi vida me he dedicado a esto, vengo de generaciones, mi padre, el hermano Parca, mi abuela, mi bisabuela, y afortunadamente no ha tocado una experiencia que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Se fue un familiar, o pasó una consecuencia, o pasó una desgracia. Al contrario, hemos enfrentado situaciones de mucho riesgo, como lo del donde la mayoría de mi familia de los González lamentablemente falleció, y afortunadamente el hermano Parca, afortunadamente mi mamá han pasado esas pruebas. Entonces yo te puedo decir que estamos a favor de la vida. Nosotros intervenimos hasta que sea el tiempo necesario, porque tampoco nos vamos a aferrar. Si ya nos toca, pues también tenemos que despedirnos, pero va a ser cuando esté dirigido por el jefe, ni antes ni después. Siempre el humano tiene que luchar por la vida hasta su último aliento. Ok, me parece demasiado interesante porque yo pensé que nada más era como parte de la narrativa de, se lo va a llevar, pero me estás diciendo que sí ha pasado, pasa. pasa,
Y son sucesos muy lamentables. De hecho, por ahí dicen, bueno, si le pides algo se cobran con tus hijos. Ha pasado mucho con personas famosas. Se dio, y lo ha dicho muchas veces, a lo mejor luego la tendrán aquí para que le pregunten a la bruja Zulema, que siempre le dicen, ¿sabes qué? Si es cierto que se llevó a tu hija. Bueno, ese fue el caso de ella. Ella también hace brujería negra. Ella sabrá realmente si fue un karma, si fue un castigo o si ya le tocaba a su hija. Solamente ella sabe. Pero muchos lo asocian con que fue un castigo de la misma, ¿no? Yo te puedo decir, en mi caso, afortunadamente, ningún familiar, ninguna persona cercana, querida, ha pasado ese suceso. Todavía. Okay. Porque yo considero que todavía no es el tiempo y porque además no me dedico a hacer cosas ni para perjudicar, ni para dañar, ni para mal orientar a las personas, sino al contrario, siempre busco que generen una conciencia y que sobre todo tengan un criterio. Porque yo puedo venir aquí y pregonar y decir yo soy el máximo líder y yo, pero pues realmente ese solamente es un ego falso. Yo invito a las personas que si tienen un interés en el tema de la ellos mismos vayan a esas fuentes, investiguen si realmente era ancestral, cómo se dieron las épocas de la historia, cómo resurgió el culto, porque eso te da certeza. Porque actualmente hay que decirlo, cualquier persona tiene un acceso a internet, cualquier persona puede crear un perfil, cualquier persona se puede autonombrar y decir, ay, yo soy brujo, yo trabajo con ella, yo soy el mayor. Pues sí, ahorita porque ya se abre un camino, ya hay una libertad de culto. Pero ¿dónde estabas en el 2000? Sí. ¿Dónde estabas en el 98? O 2010, no te vayas tan lejos. Donde enfrentamos realmente a la derecha. Ahorita ya llegaron a la mesa puesta. Ya ahorita ya vemos personas que ya dimos información, ya saben más o menos por dónde dirigirse. Pero en esos tiempos no había nadie, todo era oculto. Y si nos vamos más atrás en los 80s, en los 70, era todavía más mal visto. Porque mi abuela sí creía en la Santa Muerte. Yo me acuerdo desde niño, yo iba a su casa y la tenía, pero no era público. No teníamos altares, no teníamos personas que colgaban una medallita, que exhibieran su creencia. Todo era discreto, todo era oculto, todo era muy privado, pero existía. Esto trajo una apertura también a que muchas personas se interesaran. Y aquí lamentablemente tengo que decirlo, muchos solamente hacen lo que la ocurrencia llega a la mente. Dicen, quema un cabello y mañana te llega $1,000,000 de pesos, se embarra un moco y te busca tu pareja, échate un pedo y mañana te habla quién sabe qué. O sea, ocurrencias así tan derrisibles que no tienen realmente una base ni siquiera lógica. Aquí venimos a emplear lo que le ha servido a diferentes civilizaciones, lo que los ancestros ya creían. No venimos a inventar el hilo negro, ni venimos aquí nada más a generar likes o generar nada más una reacción, porque eso es lo más fácil, es lo que vende, la fantasía, la ilusión. ¿Qué pasa cuando lo hacen y no les funciona? Pues llega un desánimo, llega una crítica, pierden la oportunidad de algo que puede surgir por medio de su fe. Por eso yo invito a que se tome una seriedad realmente y que se planteen las cosas con un antecedente intelectual, porque no hay que decirlo, la ciencia y la magia tampoco están peleadas, no están en rivalidad, es un complemento. Hay personas que están tan desubicadas que creen que una brujería los puede curar de una enfermedad o que pueden realmente desafiar una cuestión física como la de la gravedad. Va a ser imposible. Pero si tú lo tomas realmente con este criterio, lo empleas a tu vida, es para complementar lo que esa misma ciencia estás tratando, como un tratamiento, como una cuestión que te puede servir a tu vida. Entonces, hay que dejarlo claro que siempre el pensamiento mágico debe ser guiado también con raciocinio. Estos temas, antes, como tú bien lo decías, estaban como que medio cerrados y ocultos. Hoy tú que también estás en la televisión, en multimedios, ya es más abierto, tú puedes hablar abiertamente ante un público. Yo reconozco que Multimedios ha sido la mejor televisora en la que me puedo encontrar. Me dan una libertad amplia de hacer todo el split como yo lo quiero redactar, como yo les digo. Nunca me han prohibido una imagen de la Santa Muerte. Nunca ha sido como Televisa cuando yo iba a un No, todo menos la Santa Muerte, ¿eh? O sea, de verdad. Te limitaba Televisa. Me limitaba menos.
Menos. Bueno, me limitaba un poco. El que más me limitó, y lo tengo que reconocer, no voy a decir qué programa, pero en varias producciones siempre me querían decir lo que decir y cómo manejarme en TV Azteca. O sea, en TV Azteca sí. Había una línea. Había una línea siempre. Siempre. En todos los programas siempre te asesoraban. Ellos decían qué decir. Ellos te decían cómo decirlo. O sea, siempre había línea. En Televisa tocaban temas de la Santa Muerte, pero como a ellos les gustaba. Con la temática que ellos decían. O sea, sí había una apertura. Sí llegó a haber una apertura en Televisa, pero muy controlada. Ok. Pero yo reconozco que aquí en Multimedios tengo una libertad yo para tocar el tema, la propuesta que yo haga. O sea, es una televisora pues, muy diferente. Entonces ya no existe esta limitante como antes de, no, mira, la Santa Muerte no la guardamos porque la gente se puede espantar o cosas así. No, en Multimedios de verdad que no. Ahí han tenido muchísima apertura del tema místico. ¿Yo puedo perder mi vida por una brujería? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque existe el mal. ¿Por qué? Porque hay personas que son capaces de gastar, desgastarse, hacer hasta lo que no te puedes imaginar con tal de ver a una persona destruida. ¿Y esto por qué? Existen personas trastornadas, existen personas con problemas mentales, existen personas corrompidas, existen personas que están guiadas por el odio, que son capaces de hacer todo. Ha existido casos documentados en diferentes partes del mundo donde se les dan plantas como tipo el toloache. Lo digo el toloache porque es lo más famoso en México, pero pues existe la burundanga y otras. Que es más peligrosa la burundanga. Bueno, digo por decir también Sí, otra no, que no, genera es que- popular. Que es más peligrosa, claro. Pero, y ahí deriva también, porque hay que recordar que la brujería deriva del uso de la naturaleza, de las hierbas, de los elementos, de los minerales. Entonces hay personas que dan algo de tomar y no solamente perjudica por la parte energética, sino hasta por la parte de la salud. Entonces tengo que decir que sí puede perjudicar la brujería. Por la intoxicación común, pero también por la parte energética. ¿Cómo podemos realmente nosotros combatir o resguardarnos de eso? Siempre teniendo una duda. O sea, a lo mejor no vamos a ser alguien que crea, pero siempre es bueno tener una pequeña creencia como para integrarla. Porque cuando eres completamente agnóstico, cuando eres completamente escéptico, Es más fácil. es más fácil. Claro. Claro, porque prácticamente quieres tú no ver lo que sí existe. Y si tú por lo menos lo ves con crítica, por lo menos lo ves para cuestionarlo, por lo menos te preguntas, lo vas a tomar en cuenta. Porque aquí lo importante es saber cómo me voy yo a explicar que todavía se siga llevando a cabo este tipo de prácticas si no funcionaran. No tuvieran ya popularidad, ya hubieran desaparecido, ya se hubieran dejado de hacer. Si continúan siendo de interés público, es porque sí ha existido, porque tiene un referente y porque tiene una necesidad que ser atendida. Y es precisamente donde vemos a nosotros como la brujería una medicina alternativa para curar el alma. No para perjudicar, porque aquí puedes ser víctima de la brujería o te puedes beneficiar de la brujería. Pero en tus manos va a estar realmente, porque si tú quieres que te perjudiquen, que te dañen y te quedas de brazos cruzados, si tú sientes, por ejemplo, un malestar físico, te sale aquí una bolita, o te empieza a doler acá, o te entra una catarsis y no haces nada, pues al rato que te den un diagnóstico y te digan, sabes que usted ya no tiene solución, fue porque nunca te atendiste, porque nunca le hiciste caso a tu cuerpo. Si tú sabes que reaccionas impulsivamente, si tú sabes que te entra como digo yo, la chiripiorca, que te pones todo mal y no te atiendes, pues al rato que te pelees con tu pareja, al rato que cometas un acto violento, que no te puedas, no digas por qué, porque ya habían señales, ya te había pasado previamente y tú dejaste que ese trastorno, que esa enfermedad avanzara hasta ese punto. Y es igual la brujería. Si tú notas un cambio en tu personalidad, si tú empiezas a sentir malestares que no son comunes, si ya te tratases con un médico, con otro, si le sales al escenario de la vida a echarle ganas para percibir dinero, si tú has hecho todo para estar bien con tu pareja, pero llegó alguien a quitarte, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no probar por medio de esta alternativa? Si todo suma, no va a competir. Si ya hiciste lo tradicional, si ya seguiste todo lo básico y no ha funcionado,
pues a lo mejor este puede ser un camino que sí te salve, que sí te cure, que sí te ayude. Pero solamente va a estar disponible para las personas que están dispuestas a creer. Porque aquí en esto, lo más importante es la fe. Y para aquella persona que quiere experimentar, que quiere ver si es verdad, que quiere darse cuenta si existe o no existe, yo digo claramente, mejor saben que no lo hagan, porque nunca les va a funcionar. Aquí la pauta para que se logre dar la brujería y la magia es creer. Sí, Sí, y se claro. potencializa más si crees en una deidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien cree mucho en la Santa Muerte y le quiere hacer daño a una persona y la persona a la que debería de recibir el daño también es creyente, muy creyente de la Santa Muerte? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién Pues gana? obviamente como la muerte es muy justa, va a ver las características de las personas. Porque aunque sea muy creyente, si esa persona es egocéntrica, si esa persona es agarrada, si esa persona ha perjudicado a alguien más, igual lo evalúa. Pero también aquí tiene que ver mucho con la labor espiritual que las personas hagan. Sí. Si alguien le ofrenda más cosas, si alguien le reza, si alguien está más comprometido, si alguien hace un servicio devocional por ella, si alguien pasa el mensaje con otra persona, si alguien se siente orgulloso de su fe, si alguien defiende a la Santa Muerte, entonces ella va a ser más recíproca que esa persona que solamente tiene a la Santa Muerte cuando la necesitó, o aquella persona que nada más dice creer, pero no le pone ofrendas, o no está involucrado, o nada más se acuerda de ella cada que inicia el mes, que son cuando se hacen las misas, o solamente la tiene, pero de repente ya cuando no le concede la deja. O sea, todo eso cuenta. Ella va a estar y le va a ayudar a quien haga todo lo necesario para que la escuche. ¿Con la Santa Muerte se puede amarrar a una persona? Mira, eso no lo podemos normalizar porque eso es violar la voluntad de alguien. Ok. Y esto sería magia negra. Ok. ¿Se puede? No es roja, como muchos dicen. No. Tú amarrar a alguien, le estás violando la voluntad de la persona y obligando a que esté contigo a fuerzas. Por eso hay que orientar bien los términos, porque a veces lo escuchamos eso en internet. Es que el amarre, ¿no? Sí, que magia verde, roja. Entonces, no es nada más así por amarrar a alguien. Claro. O sea, si tú consideras que sí hay una relación sana, que tú quieres que esa persona esté contigo, sin brujería debes de alimentar el amor. Es una virtud. Hablarle bonito, tener detalles, tener comunicación, pasar bonitos momentos, tener pasión, tener una relación íntima placentera. Todo eso hace que la pareja esté unida. Pero cuando ya se desgastó todo eso, cuando no hay química, cuando han surgido disgustos, cuando ha habido terceras personas, el amor o esa magia se va desgastando. Entonces, esto es un complemento, como les decía. ¿Y qué hacemos nosotros para que la magia del amor surja? Recuerdos. De eso, apostarle a eso que se dio. Ese momento cuando te fuiste a la playa, ese momento que se declaró, ese momento en que lo conociste, ese momento especial. Eso tratamos de sugestionar que llegue hasta su subconsciente, que cuando esté dormido te piense, se acuerde de ti. Esa es la magia del amor. Hacer que nuevamente piense y te perciba con ese cariño. Porque hay que decirlo, cuando pasa una situación de pareja, cuando se pelean, casi siempre el mal antecedente gana. Pudiste haber hecho 10 cosas buenas, pero por una cosa mala, a veces esa mala está ahí presente y hasta se genera un trauma, un resentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como brujos? Quitar esa mala percepción, ese coraje, ese resentimiento. Y eso sí es magia del amor, con la Santa Muerte Roja. O sea, eso sí ya son trabajos pesados. Pues esto para que funcione hay que involucrarse. También tengo que decirlo porque a veces creemos que solamente se necesita el recurso económico. Decimos, a ver cuánto cuesta. Y por eso se presta mucho a la charlatanería. Que hay que decirlo, la brujería es cara. Es un lujo. Claro. Porque si desde la historia, siempre si nosotros lo estudiamos, este tipo de prácticas eran dirigidas para solamente personas de poder. Oye, que eran los reyes, los gobernantes. Pasamos a un sistema capitalista y el dinero nos permite adquirir un producto, un servicio. ¿Por qué actualmente es cara? Porque se requiere tiempo, porque se requiere una asesoría, una guía y porque se requiere material. Ya. Es que justo eso te iba a preguntar, que por qué actualmente es muy cara. Pero bueno, ya me Mira, contestaste. como te comentaba, hay quienes de toda costa quieren acreditarse y pueden decir para comenzar, no cobro la consulta o el que sabe no cobra, ¿no?
Pero esto va en contra de los principios básicos. O sea, cualquier persona que sea especializada, cualquier persona que te brinde un servicio, que te brinde una atención en esta actualidad, en este mundo actualmente capitalista, genera realmente una remuneración. Algo que es real, que no sea fantasía. Así es en todo tipo de área. Entonces, si tú vas a involucrarte en esto, es porque el objetivo, la meta, el deseo, la intención, el anhelo, vale la pena. Vas a hacer todo lo necesario, involucrar tu tiempo, hacer uso de tu capacidad intelectual, organizar tus finanzas, porque la recompensa va a valer la pena cuando tú sepas que lograste imponer tu voluntad. Ahí es donde todo ese sacrificio, esa inversión de dinero, ese tiempo, va a tener su recompensa. No es fácil, porque sí conlleva, también tengo que decirlo, un proceso hasta de la mente. Por eso nos dicen psíquicos. Porque aquí venimos también a desarrollar cualidades, facultades, habilidades más allá de los 5 sentidos. Nosotros los conocemos como habilidades sensoriales. Yo te voy a hacer una pregunta que tal vez no tenga mucho que ver con la Santa Muerte, pero sí me gustaría preguntarte esto, que tú que escribes de lunes a domingo estos artículos. ¿Qué onda con los horóscopos? O sea, ¿sí son acertados o es pura cosa que va a divagar? Pues mira, si me permiten, mi split de los horóscopos dice: el universo y las constelaciones influyen en tu destino. Cuida lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que comes, porque esa es la base de tu futuro. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que el futuro no está escrito como tal. Que ahorita lo que estás pasando es el antecedente de tu pasado. Que hoy tú tienes el valor en tus acciones, en tus decisiones, en cómo percibes, en lo que hablas, es más, hasta en lo que comes. O sea, una persona que tiene diabetes, hay que decirlo, lamentablemente es la consecuencia de una mala alimentación. No podemos culpar a alguien, no podemos decir es que yo me enfermé porque fue un castigo. No, pues fue un castigo por no trabajar tus emociones, por no echarle ganas a comer bien. O sea, hay muchas de las enfermedades que surgen por parte de lo que pensamos. Generas un cortisol, generas un malestar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los horóscopos? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, Marte? ¿Cómo se encuentra el planeta regente de Sagitario? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, una estrella? ¿Cómo se encuentra un asteroide? Porque para nosotros esa posición influye sobre alguien que nació en una fecha determinada, que es un signo zodiacal. Entonces es una tendencia. Cuando tú lo consultas y lo digieres y lo ves y tu mente lo empieza a tomar en cuenta, entonces influye también en ti. Entonces también es un mensaje, como puede ser premonitorio, como puede ser una advertencia, como también puede ser algo que te aliente, que te facilite, que te diga, sabes que hoy tienes más habilidad de firmar un negocio. Si le haces caso, te puedes llevar más ganancia. Entonces es una manera como de orientarte, pero no sentencia, no marca realmente un rumbo fijo que diga, te va a pasar esto a fuerzas. Y eso es lo que a veces también nos confundimos, porque creemos que el horóscopo ya nos está dictando lo que va a pasar el día de hoy. Y son tendencias que marcamos dependiendo de la posición del universo y de las constelaciones. Y de los astros, ¿no? Exactamente. También, que hay que decirlo para todas aquellas personas que tal vez se puedan espantar en este sentido. Y se los digo abiertamente, la iglesia también se rige mediante los astros. Si ustedes se dan cuenta, la Semana Santa, el miércoles sobre todo la Semana Santa, nunca cae en las mismas fechas cada año. Y algo muy importante que me gustaría recalcar aquí es que si nos vamos a este cristianismo puro, los reyes de Oriente se guiaron por el astro rey, que fue el sol y la luna en ese sentido. De hecho, por eso el día 6 de enero también se considera el día del astrólogo, porque hay que decir que los Reyes Magos fueron los primeros que empezaron a guiarse por las luna, estrellas. por las estrellas. Sí, claro, ¿no? Entonces, claro. Yo sí considero que los horóscopos no son malos, aunque las iglesias nos tratan de decir que son parte de demonios, por así Mira, llamarlo. yo voy a pedir algo a alguien que piensa así como tú. Actualmente no podemos venirnos a creer absolutamente todo completamente de lo que nos dice. Yo invito siempre a generar un propio criterio, una propia identidad. Si a ti te sirve y te alienta y te inspira y te guía
un horóscopo, adelante. Sí. Si a ti te inspira, te da paz, te da armonía, te funciona leer los versículos de la Biblia, los salmos, adelante. Si a ti te funciona hacer una meditación, recitar un mantra, adelante. Si a ti te funciona todos los días pararte y dirigirte a la mezquita y hacer ahí tus rezos, adelante. O sea, aquí lo importante es que nos funcione, porque sería un error continuar en algo que nos adoctrinaron, que nos inculcaron, que nos heredaron, pero no por propia voluntad o no porque nos funcione, sino por tener el peso social o familiar de que tienes que creer en esto porque se lo inculcaron desde que tú naciste en esa familia. Ahorita actualmente, teniendo el acceso a esta información como lo es el internet, independientemente de viajar, que eso nos permite darnos una cultura mayor de todas las partes del mundo, pues ya mínimamente la investigación para darnos cuenta que hay tantas ideologías en el mundo que a lo mejor lo que estamos siguiendo no nos funciona. Pero eso es un reconocimiento propio, que no tiene que ser manipulado por alguien ni adoctrinado por decirte no, meterte miedo o meterte un control, sino es una búsqueda interna de un camino propio. Por eso yo voy a pedir que independientemente de la religión o independientemente del culto, siempre nos estemos cuestionando en una etapa de nuestra vida si lo que hemos logrado, lo que hemos hecho ha sido funcional. Porque sería un error continuar con algo que no sirve. Claro. Cuando algo no funciona, ¿qué se requiere? Desecharlo. Cambio. Y a veces cuesta tanto soltar las cosas que no nos funcionan. Nos aferramos tanto que, mira, vivimos frustrados, vivimos enojados, vivimos con una alteración que hasta porque pasa la mosca ya nos sentimos mal. O ya nos sentimos encabronados, ya nos sentimos porque no somos felices, porque no estamos bien internamente. Claro. Porque ya nada más que pase cualquier suceso para explotar. Entonces hay que hacer un análisis, una introspección, hay que permitir conocernos para generar nuestra propia identidad, para generar nuestra propia personalidad y siempre tomar lo bueno de todo, porque todo suma. A mí me encanta ir a la iglesia cuando voy así de viaje a otros pueblos, a otros estados. Son lugares hermosos, son lugares tranquilos, porque yo no voy a ver al cura, yo no voy a ver a la institución. Yo voy a ver a las deidades, a los santos, a la Virgen, porque eso sí es real, porque eso sí ha curado gente, porque eso sí ha ayudado, porque eso sí es algo divino. Yo tengo la capacidad de ir hasta una iglesia cristiana y aventarme todo el sermón, y en muchos de esos casos ha sido hasta un espectáculo. Ay, que se posesionan y todo. Y es bueno hasta para aprender, ¿no? Digo, yo si vas con respeto, está adelante, ¿no? Pero ¿por qué limitarnos a nada más ver un solo sentido pudiendo ver 360? Claro. Entonces siempre es bueno conocer y tú mismo cuestionar y tomar lo que te sirve y desechar el resto. Porque todo va a tener errores. Si vas a buscar el arroz negro en algo, lo vas a encontrar. Pero si también quieres encontrar el punto bueno, lo vas a encontrar. Amigo, Muchas gracias. que haya parte 2, estaría bueno. Cuando ustedes gusten, yo con mucho gusto. De hecho, también, si me permiten, luego les voy a mandar unas propuestas de estos temas, porque luego sí hay algunos puntos que yo sé que mandárselos antes, previamente, pueden investigar. Me cayeron muy bien. Son personas que se ve que les gusta este tipo de temas. Somos seres de luz, amigo. Sí. Y a mí me apasiona mucho hablar de eso. Yo les agradezco mucho el haberme contemplado. Yo quiero hacer un decreto porque yo creo en eso. Ok. Quiero que este canal se duplique, triplique los seguidores. O sea, yo manifiesto y le pido al universo que llegue más gente, porque este tipo de medios atrapan porque hablan de lo inusual, de lo poco común, de lo que más allá de lo que dice cualquier persona. Y darnos voz a otro tipo de pensamientos hace que crezca la comunidad. Entonces yo manifiesto que este canal va a seguir siendo un éxito, que va a seguir creciendo, que se van a ir a suscribir, que van a dar like,
porque esta comunidad va a crecer. Muchas gracias. Muchas amigo. gracias. Muchas Te gracias. agradezco, amigo Yamarash, y nada, también éxito en lo que vienes Muchas haciendo gracias. durante mucho tiempo, y ahí Gracias. voy a estar al pendiente del periódico Gracias. cada semana. Y nada, gracias a los que nos están viendo y a quienes se han suscrito y han visto todos los videos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales, Spotify, TikTok, Y Instagram. antes de terminar, también quiero agradecer a todos los chicos, la chica que está aquí de la producción, que hicieron posible el programa, que están atrás de cámaras, porque tienen un gran equipo aquí. Muchas gracias, Y amigo. a los conductores y a todos los que hacen posible este canal. Oye, tus redes sociales para que Mi te página sigan. de internet, esotéricoyamarash.com. Ok, nada más ahí. Ahí viene Ok. todo, los conecta a mi Facebook, a mi TikTok, a todo ahí en Ok. esa página. Ahí también para consultas. Sí, ahí viene toda Ok. la información, viene mis direcciones, viene mi trayectoria, viene toda la información. Perfecto. Amigo, te agradezco que hayas Muchas dado gracias. la vuelta aquí, que haya Muchas parte 2. bendiciones. Oigan, yo soy Armando Bonilla, Desconocidos. Muchísimas gracias por llegar a este punto del podcast. Denle like, suscríbanse, compartan con su abuelita, con su mamá. Díganle, mamá, hablaron de la Santa Muerte. Corre a ver ese Hablaron, video. sí, hablaron de la Sí, Santa porque es Muerte. que es un tema tan profundo que no habíamos hablado, pero está chido. Muchas Está gracias. muy, muy y interesante. también, con toda la libertad, se los digo, por si va a haber episodio 2, todos los comentarios, las reacciones, vamos a estar al pendientes, porque también de ahí vamos a sacar temas que son de interés, que a lo mejor se necesitan tratar. Entonces, para que no tengan ningún tipo de pena de dejar aquí su comentario, sea cual sea, bueno o malo, todo suma. Las críticas también suman, Sí. las cosas buenas suman. Y eso, pues ustedes saben que los que estamos aquí, quieran o no, siempre le echamos una checadita a Diario todos los estamos leyendo, comentarios. diario estamos leyendo. Entonces, ahí anímense. Ya saben que el poderosísimo like, si ustedes apoyan el canal, se apoyan aquí a los conductores, siempre el apoyo con el corazoncito, con el like, pero sobre todo para que nos ayuden a crecer, siempre es compartir. Compartir Correcto. en WhatsApp, en Facebook, en cualquier red social, porque ese es el mejor apoyo que les pueden dar aquí. Siempre, cualquier video que les guste, compártanlo. Comparte. Perfecto. Pues amigo, Gracias. muchísimas gracias. Ya lo escucharon aquí al Yamarash. Suscríbanse, compartan y nada. Nos vemos el siguiente jueves.